Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Juan Víctor, por la invitación y por tu presentación. Muchísimas gracias a todos los asistentes en esta tarde que se ha quedado calurosa. Le digo que estoy muy contento de estar en Albadalejo. Tenía ganas ya de venir después de estos años que se lleva haciendo este encuentro de Siglo de Oro. Era para mí un reto y una atracción que tenía ganas de conocer la localidad, y se está cumpliendo y con muy buenas expectativas de una manera muy satisfactoria, ¿no? Y quería agradecer también a la familia que me ha acogido con una generosidad tremenda, a Emilia, a Santiago y a sus hijos. ¿No se oye? ¿Sí, ahora? Mejor, un poco mejor. Estaba agradeciendo a la familia que me ha acogido aquí en Albadalejo. Decía que a Santiago y a Emilia, y a sus hijos, a Santiago y Fernando, que me han acogido y que casi me han adoptado estos días, y pues estoy un poco emocionado por su generosidad y por esta relación que ha surgido ahí. Les voy a hablar de la justicia que se aplicaba a los soldados de los tercios. Y lo primero, quería comentar, no se ve muy bien porque es pequeño, aunque me voy a referir a los soldados de los tercios, lo que es el sistema militar era algo muchísimo más complejo. Es decir, si se van fijando, la luz, sí que tendrá luz esto. Aquí. Por un lado había maestres de campo y tercios que eran extraordinarios. Luego estaba el tercio ordinario, que podía estar en Sicilia, en Nápoles, en Milán, con sus maestres de campo. Un tercio que podía tener 15, 20 compañías, esas 20 compañías que estaban distribuidas cada una en una localidad distinta. Luego estaban pues las galeras, estaban las fortificaciones, estaba la artillería, y luego tenemos los soldados de la propia tierra, de la propia localidad. Es decir, tenemos compañías de nueva milicia que podía funcionar mejor o peor. Normalmente funcionaba muy mal esas nuevas milicias. Quiero decir que el sistema militar era un sistema muy complejo, muy amplio, muy heterogéneo. Aquí me voy a referir únicamente a una parte, que es la justicia que se aplicaba a esos tercios de soldados profesionales que eran alojados en esos lugares, ¿no? Y otro problema que les quería comentar es el problema de las fuentes históricas para este tema concreto de la justicia. En el archivo de Simancas tenemos mucha información económica, tenemos mucha información política, tenemos información de relaciones internacionales, de temas de hacienda, pero la documentación judicial nunca la monarquía la envió al archivo de Simancas. O sea que allí, como tal unidad o cuerpo documental, no está en el archivo, y es el gran archivo de la monarquía para los siglos XVI al XVIII. En el archivo de Segovia, en el archivo general de militar que hay en el Alcázar de Segovia, sobre todo empiezan lo que son todos los temas de justicia a partir del siglo XVIII. Hay varios documentos, unos 20.000 para los siglos XVI y XVII, pleitos. Hay de carácter criminal, hay de carácter civil, o sea, vía penal, vía civil. Hay unos 2.000, pero están inventariados y de momento casi tampoco se sabe muy bien qué es lo que hay ahí. Pudo estar esta documentación judicial en el archivo de Alcalá de Henares, pero al final de la Guerra Civil, como ocurrió en otros muchos sitios, por ejemplo, estoy pensando en el propio Valladolid, toda la documentación de la Guerra Civil estaba en la universidad, y hubo un incendio. Nada más acabar la Guerra Civil en el 39, hubo incendios de varios archivos, y el archivo de Alcalá se quemó en el año 39, al acabar la guerra, y desapareció toda la documentación. Con lo cual, en este momento no tenemos esa documentación judicial, o no sabemos dónde está.
Con lo cual, para reconstruir todo esto, lo hacemos de una manera indirecta, utilizando otro tipo de fuentes. Fuentes como pueden ser algunas reseñas que salen en otras secciones, como es Guerra y Marina, del archivo de Simancas, como son las visitas de Italia, como son noticias que se dan en cartas con los virreyes en estado, y a partir de ahí es como reconstruimos todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, esto tampoco lo ven muy bien, pero es una muestra de un tercio, y ahí, si lo pudiesen ver, tendríamos la lista de todas las diferentes compañías, de los piqueros, de los coseletes, de las ventajas, etcétera, etcétera. Es decir, que en un documento una compañía proporcionaba una documentación que era tremenda, y en una época en que no hay carnés de identidad, pues esto va a sugerir que va a haber muchos fraudes y muchos delitos, pues a la hora de hacer esas revistas, lo que se llama tomar muestra a las compañías, se van a provocar muchos fraudes, porque a veces que un soldado pasaba revista en un sitio y se iba a otro para cobrar su paga, ¿no? Eran las cosas más frecuentes, ¿no? Sí que tenemos también mucha bibliografía de este tema. En la mesa pues está el profesor Enrique Martínez Ruiz, que tiene varios artículos publicados sobre estas cuestiones de justicia, de motines, y bueno, pues hay más artículos y trabajos publicados sobre estas cuestiones. Esto es el archivo militar del Alcázar de Segovia, el archivo militar, y ya digo, está por aquí la entrada. Y ya digo, pues en este momento todavía para los siglos XVI y XVII apenas encontramos documentación. Otra cuestión que hay que aclarar o dejar desde el principio, separar los diferentes términos, es el de jurisdicción y justicia. Son cuestiones distintas. Yo me voy a referir un poco a las dos. Por un lado, los soldados que están en los tercios están sujetos a una jurisdicción especial. En esa época había diferentes jurisdicciones especiales. Estaba la jurisdicción ordinaria, que atendían los jueces ordinarios, pero igual que los universitarios tenían su propia jurisdicción, o los eclesiásticos, su jurisdicción eclesiástica, incluso ya empieza una jurisdicción mercantil con el Consulado del Mar de Burgos, o la Casa de la Contratación de Sevilla. La propia Inquisición tenía su tribunal especial. Los señores, había un tribunal señorial para los lugares de señorío, donde los señores nombraban los jueces y donde la apelación se hacía ante los propios jueces. Es decir, que estamos ante una sociedad que es estamental, con muchos grupos privilegiados, y se va a crear una jurisdicción especial para los militares, que es un poco lo que voy a entrar antes de empezar a hablar de los delitos, de la aplicación, de las penas, de lo que es la justicia, de este tipo de cuestiones, ¿no? El fuero militar aparece a la par que los ejércitos permanentes. Es decir, que cuando se crea, a partir sobre todo de la época de Gonzalo Fernández de Córdoba, va a ser ya el capitán general como jefe supremo, y ahí va a estar ya asesorado o asistido por un auditor. Es decir, que en el Estado moderno, esa idea de Estado moderno va acompañado de una idea de robustecer el poder del monarca, y eso hay que hacerlo pues con una serie de consejos. Se va a crear el Consejo Supremo del Consejo de Guerra, y esto va a venir reforzado con una legislación especial, y se va a hacer un esfuerzo legislativo. Esto es lo que vamos a llamar las ordenanzas. Las ordenanzas que desde finales de la Edad Media, principios de la época moderna, van a ir saliendo ordenanzas que son unas normativas jurídicas para aplicar a estos militares. Y se van a hacer de diferentes formas. Va a haber ordenanzas que son generales,
desde la creación de los tercios y sobre todo a partir de la ordenanza de Génova, de la creación de Carlos V de 1536, y a partir de ahí se van a ir haciendo diferentes ordenanzas. Tal vez de las más conocidas sean las de Alejandro Farnesio de 1587, que aunque bueno, no fueron ratificadas por el rey, pero van a servir de modelo. Entonces, ordenanzas militares nos vamos a encontrar muchas, unas que son generales para todo el ejército, otras que son particulares para determinadas zonas. Vamos a encontrar ordenanzas para el Reino de Sicilia, para el Reino de Nápoles, para Milán, para Flandes, ordenanzas que el propio duque de Alba se da para un ejército que tiene que llevar desde Milán por el camino español, tiene que llevarla a Flandes. Das unas ordenanzas específicas, particulares, adaptadas a ese lugar, a ese medio en el que se estaba, ¿no? Y ya digo, se compaginan, las ordenanzas particulares cogen una gran parte de las ordenanzas generales y así se van haciendo este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, ahí una de las figuras que más nos interesa y que ya, sobre todo en la época de Felipe II, se van a recoger es la creación y la institución. Yo, la verdad que documentación no he encontrado hasta los años casi 1570, 80, de lo que es el auditor. Es más, en el archivo, hablándolo con alguna archivera, me dice que intuyen que posiblemente hubo una primera fase que podían ser visitadores y que en un momento dado esa figura del visitador luego evoluciona y se materializa y ya se aclara más en el propio auditor. Y había auditores para cada uno de los tercios y había auditores también generales para todo el ejército. También había auditor de galeras. El auditor es un experto en leyes que todo va a asesorar y va a entender en determinadas cuestiones. Les adelanto, sobre todo en conflictos en los que intervienen soldados de diferentes naciones o conflictos que son de carácter un poco más relevantes y que exigen penas corporales, porque había a veces pues pena de muerte, mutilación, etcétera. Entonces ahí normalmente sí que se requiere el asesoramiento del auditor, ¿no? Bueno, todo esto de las ordenanzas va a ir llegando hasta que, bueno, en el siglo XVIII, con la llegada de los Borbones, se va a unificar mucho todas las cuestiones militares, va a haber una concepción mucho más reformista, unificadora, y bueno, ahí se van a hacer unas ordenanzas, pero lo que es la jurisdicción, es decir, por ejemplo, si hablásemos del tema eclesiástico, hoy sigue existiendo un tribunal eclesiástico, que es el Tribunal de la Rota. Entonces, si uno, para un tema de una separación matrimonial, para temas sacramentales, eso no va por un tribunal ordinario, uno acude a un tribunal eclesiástico para una separación matrimonial. Entonces, el tribunal eclesiástico entiende en esa materia. Los tribunales eclesiásticos han perdido la competencia en materia penal y en materia civil, únicamente ahora atienden en cuestiones de sacramentos y poco más, ¿no? Bueno, pues igual que eso, esto sigue vigente y sigue siendo una jurisdicción especial eclesiástica. Esto es lo que ha estado vigente durante mucho tiempo en la jurisdicción militar, y hoy día sigue habiendo jueces militares y determinados temas que ocurren dentro de los cuarteles siguen los jueces militares entendiendo en estas cuestiones, no ya ahora como un privilegio, sino como que es unos jueces especializados en ese tipo de materias, ¿no? Muy bien, nos vamos a la cuestión de, estas serían unas ordenanzas, a veces se llegan a imprimir y hay muchas ordenanzas que se van encontrando. Y nos vamos a lo que es propiamente el derecho penal, los delitos y las penas. Aquí vamos a diferenciar varios niveles. Por un lado, sobre todo los oficiales, maestres de campo, capitanes, incluso sargentos mayores. Estos entrarían más dentro de un grupo más privilegiado y están, digamos, con una jurisdicción jerarquizada y especial, ¿no? Y no tiene casi nada que ver con la justicia que se aplica a los propios soldados.
Les voy a referir casi lo que se recoge en unas de estas ordenanzas. Me voy a referir a unas que redacta el duque de Terranova unos 3 o 4 meses después de Lepanto, en 1571, y él recoge una descripción de algunos de estos delitos. Casi se lo leo porque así voy mucho más deprisa, ¿no? Dice: los que indujesen a otro los que traicionan a los soldados contra el servicio del rey o sus oficiales con motines, rebeliones o tumultos, porque eso, sobre todo, el problema es que como uno ha dado esa ordenanza y esa ordenanza emana, digamos, de la autoridad del rey, el que no cumple la ordenanza, no cumple esa legislación, o el que se amotina, lo más grave es que está yendo contra la autoridad del rey directamente. O sea, incluso, digamos, es contra esa majestad, ¿no? Entonces, dice, pueden ser pasados por las picas. Pasados por las picas, aquí hay varias versiones. Hay quien se hacían unas filas y con las picas, unos dicen que era con la parte de, no con la lanza, con la punta, sino que era con la parte de abajo del regatón, ¿no? Que, bueno, era menos afilada, pero también clavaba, ¿no? Entonces, que se le quedaba medio moribundo el soldado, ¿no? Entonces, se le pasaba por las picas y después era descuartizado. Terranova establece que los soldados que después de haberse alistado en una bandera desertasen, se fugasen o se ausestasen sin licencia confirmada de su capitán por el maestre de campo, por el virrey, serían castigados con la pena de muerte. Si algún soldado se fugaba de su compañía por haber hecho algún homicidio o herido a alguno en una riña, se debía proceder contra él según las leyes. Si era absuelto, podría volver a servir su plaza y se le debía pagar todo el sueldo que se le daba, tanto en el tiempo que haya servido como en el tiempo que se hubiese estado encarcelado. Y si hubiese estado condenado, no se le pagaría nada y perdería su servicio. Si el homicidio o delito era cometido después de una riña con alevosía y no en aquel instante, el soldado después huyese y abandonase su bandera, incurriría en la pena como fugitivo. Bueno, y así siguen. Dice, si el soldado que vendiese o empeñase sus armas tendría que pagar al hospital el sexto más de aquello que costasen las mismas. Si algún soldado no se encontrase en su compañía, no podía pasar otro por él en su plaza sin expresa orden del virrey. Y bueno, va recogiendo ahí pues todos estos pormenores y demás. El castigo más común era el mandarles a galeras, porque había mucha necesidad de remeros, de chusma para las galeras. Hay estudios de profesores, José Luis de las Heras hizo un estudio magnífico, cuando se acercan las campañas navales más importantes, pues Lepanto o la Gran Armada, aumenta proporcionalmente los condenados a galeras, porque hacía falta esa mano de obra, para poder mover la fuerza motriz de los barcos. 5 minutos. Muy bien, gracias. No había cárceles habitualmente, es decir, no era habitual que a un soldado se le mandase a una cárcel. ¿Qué hacía en una cárcel? No, se le mandaba a galeras a remar. De hecho, las cárceles de mujeres se las solían llamar a galeras. La cárcel de mujeres era la galera, porque era donde iban las mujeres a la cárcel. Las mujeres sí que estaban presas, pero los hombres estaban trabajando en galeras, ¿no? A los galeotes se les cuidaba bien, porque si no había galeotes las naves no funcionaban, ¿no? Bueno, las competencias en materia de justicia las tenían desde el capitán general, del capitán general que era el virrey de Sicilia o de Nápoles, gobernador de Milán. Las tenía también el maestre de campo, las tenía un capitán que va en escalafón, y también los auditores que normalmente servían un poco de asesoramiento y especialmente cuando había penas corporales de mutilaciones, etcétera, de este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno. En cuanto a los procesos, se aplicaba a veces la tortura.
La tortura y el sistema más socorrido era atar a alguien las manos a la espalda, te dejaban colgando de la espalda, colgando los brazos y te empezaban a decir, y además los procedimientos lo dicen, dicam veritatem, y el otro, ay, que yo no sé nada, yo no estaba allí, yo no me acuerdo de nada. Entonces se daba un toquecito en la cuerda, te movían, te descoyuntabas un poco más, pues entonces entré yo, me robé el cáliz que había en el sagrario con otro y tal, y empezaban y sale todo el asunto ahí en proporción. Es decir, que sí que se utilizaban esas penas de tortura. Las penas de muerte se aplicaban las mismas de la época, podía ser decapitaciones y ya los soldados normalmente eran ahorcamientos y muchas veces eran ejemplificantes, se les ponía un cartel que ponía pues ahorcado por tal motivo, y esto lo hace el duque de Alba, lo hace muchos virreyes y demás, para que sirva de escarmiento al resto y sepan los motivos por el que se les ha condenado, ¿no? Como me quedan creo que 2-3 minutos, ¿no? Voy a leer simplemente un proceso y se lo leo, de unos soldados que se amotinaron en el norte de África. En el norte de África era de los sitios, porque este era otro castigo. Los destinos eran premios o castigos. Los peores destinos eran los del norte de África, las condiciones eran horrorosas, les llegaba el aprovisionamiento muy mal y demás. Estos en una localidad que se llama Meedía, en el norte de África, se sublevaron en 1554 y se les lleva a Palermo, se les lleva allí para juzgarles, ¿no? Se condenaron a 9 a muerte y 22 restantes a galeras perpetuamente. Los 9 reos condenados a muerte fueron entregados a la Compañía de los Blancos, que era la que ayudaba a bien morir, era una cofradía que te ayudaba un poco en esos momentos, ¿no? Dice, el viernes 16 de febrero se ejecutó la justicia. A las 18 horas vino el estandarte de la justicia, que era rojo y con las armas reales en medio y las del virrey debajo. La extraía un oficial de justicia en un caballo armado y le acompañaba un barrachel a caballo con otros 15 o 20 alguaciles. Salieron delante del estandarte y tras él los condenados en galeras con unas corazas en que iban pintados hombres ahorcados al revés y 2 rótulos con letras grandes que se podía leer de lejos puestos a las espaldas, uno en español y otro en italiano, que decían: condenados a galeras por vida por traidores amotinados en las fuerzas de África. Y tras esto venía Aquiles, quien acompañó al electo mayor y principal en el motín y en todos los otros delitos que se hicieron. Venía encima de un asno con una coraza mayor que la de los otros. Esto nos recuerda mucho lo de la Inquisición, que te ponían el San Benito, te ponían esos trajes y demás. Y la barba rapada. Cuando salió del castillo le cortaron las orejas y luego le fueron azotando por la ciudad. Al llegar delante de la casa donde se hospedaba doña Leonor de Mendoza, mujer de don Sancho de Leiva, que se encontraba en la ciudad, le cortaron la lengua, con la que tantas maldades y blasfemias había exprimido contra Dios y contra su majestad, y parte contra don Sancho, y fue condenado en galeras perpetuamente. No se le pudo aplicar la misma justicia que a los otros, porque el cardenal de Jaén le había intercedido por él. Tras esto venían los 9 condenados a muerte, por obstinados, amotinados y traidores en la ciudad de África. Cerrando la comitiva venían otra trompeta con otros 10 o 12 porteros y oficiales de justicia que iban tocando el son acostumbrado cuando se ejecuta la justicia. Paraban en las plazas y lugares más públicos de la ciudad y tocando 3 toques un pregonero decía gritando en español y luego otro en italiano las palabras siguientes: esta es la justicia que se hace por orden y mandato del ilustrísimo señor Juan de Vega, capitán general de su majestad de estos soldados que se amotinaron en la ciudad y fuera de África y dentro y desde el principio, continuando hasta el principio en su traición y conjuro, haciendo y diciendo obras y palabras muy desvergonzadas. 9 de ellos han sido condenados a muerte como traidores y 22 en galeras perpetuamente, habiendo su excelencia usado con ellos la clemencia y benignidad y perdonándoles la vida. En este orden y con estos pregones llegaron a la plaza mayor que se llama el Llano de la Marina, donde estaban puestas 3 horcas altas, y los 9 fueron allí ahogados,
y después ahorcados de los pies, y los 22 llevados a galeras. Eso sí, termina diciendo la crónica que murieron muy católicamente y como cristianos, dando gran edificación a todo el pueblo. Bueno, pues hasta aquí mi intervención. Les podía hablar de las cárceles, de otros delitos, de otras cuestiones, pero bueno, yo por lo menos para que se hagan una idea de cómo funcionaba la justicia militar, con el tiempo que tenemos, yo creo que estas pinceladas pues son suficientes. Muchas gracias.